Dice, enseñar el miedo para corregir solo perpetúa la percepción errónea. Si tú, ¿cómo te diría? Si tú a un niño, por ejemplo, le dices, no sé, le enseñas desde el miedo, ¿no? Pues a sentir terror, ¿no? Por algunas cosas, a que viva desde el miedo. Hombre, a ver, estás intentando arreglar su vida, pero en el fondo la estás empeorando. ¿Eh? Esto es lo que expresa aquí, ¿no? O sea, estás con una buena intención, le quieres ayudar, pero en el fondo le estás perjudicando, porque si le empiezas a hablar de lobos y de monstruos y de, pues, le estás creando un problema, ¿no? Entonces, bueno, a veces los padres hacen eso, ¿no? Y también los adultos, ¿eh? Que cuando le dices a alguien, oye, cuidado, cuidado con eso, bueno, sí, ya, bueno, no sé, dímelo de otra forma porque me está entrando el miedo, ¿no? O sea, ya sé que me quieres ayudar, pero a lo mejor lo que estás haciendo es perjudicarme. Bueno, bueno, este es un ejemplo, el ejemplo es un poco bestia, así que os lo comento, ¿no? Cuando, fijaros lo que hace el mundo, ¿eh? El mundo en el que estáis, ¿eh? Que estamos, ¿eh? Pero no es el que somos. En el mundo en el que estamos, se coge a un asesino y se le asesina. Hostia, pues vaya lección. Pues entonces, ¿qué le estoy diciendo al asesino? Le estoy diciendo que el asesinato es lícito. ¿Eh? En este caso, porque hay un juez, un juicio y unas leyes. Pero da igual. En cualquier caso, le estoy diciendo que matar a un ser humano es lícito. ¿Eh? Y aunque matemos a un asesino, estamos perpetuando el problema. Porque le estoy diciendo a potenciales asesinos que matar está bien, ¿eh? Porque, bueno, en este caso lo dice un juez o lo dice una ley o lo dice un... esto es el ejemplo. ¿Eh? Y la prueba es que tenemos muchos jueces, tenemos muchas leyes, tenemos mucha policía, tenemos muchos ejércitos y sigue habiendo el mismo número de guerras o más, de asesinatos o más, de violencia o más. Es decir, todo eso no ha servido para nada. Hemos intentado corregir la violencia con violencia y lo que ha pasado es que hemos aumentado la violencia. Así que el sistema no funciona, o sea, lo tengo clarísimo. ¿Eh? No sé cuál sería el sistema, pero la represión y el ataque y no funciona. Eso no funciona nunca. Puedes hacer las leyes que tú quieras y meter la policía y armarla hasta los dientes. Y habrá siempre un tipo pues más listo, más hábil, que acabará cometiendo un crimen. Bueno, este dibujo está muy bien, ¿no? Que dice en el mundo que hay gente que vive en el miedo y hay gente que no. Ya está, solo es eso. Tú vive donde quieras, porque bueno, la muralla no es física, es mental. Así que tú eliges. Puedes estar aquí, puedes estar allá. Yo solo veo una cosa, que los que están allá están contentos y el que está aquí no. Solo veo eso. Entonces, bueno, a los hechos me remito. Insisto, esa muralla es mental, se puede traspasar porque es etérea. Muy bien, aquí hay una frase que dice, si no sucumbes a tu miedo, este no tiene ningún poder sobre ti. Es decir, el miedo en el fondo es como un virus que si entra el virus, que puede entrar, pero si tú tienes el anticuerpo, pues no pasa nada. Pero si tú no tienes anticuerpo, el virus prospera. ¿Y cuál es el anticuerpo del miedo? El amor. Si tú sabes cómo generar amor, si sabes lo que es el amor, si sabes, entonces puedes compensar y anular, no solo compensar, sino anular cualquier dosis de miedo, la que sea. Y dirás, ¿y qué hace un tigre aquí, no? Bueno, pues en un circo estaba el domador con las fieras dentro de la jaula, con el látigo, etcétera, y la luz se apaga. Hay un apagón. Y entonces el domador sabe que los tigres pueden verle, pero él no puede ver a los tigres, porque resulta que los tigres sí pueden ver en la oscuridad, pero él no. Y entonces, ¿qué hace el domador, que es un tipo listo? No sucumbe al miedo. Lo fácil es sucumbir al miedo, es decir, ellos me ven y yo no les veo, no sé qué está pasando, se me van a comer. Entonces, lo que hace es actuar como si él estuviera viendo. Y empieza a chasquear el látigo, a gritar, a dar órdenes y para aquí y para allá, como si él pudiera ver, pero no ve. Y entonces los tigres que no saben que él no puede verles, no le atacan, porque creen que puede verles. Es decir, si el domador sucumbiera a su miedo, sería comido, pero si no sucumbe a su miedo, puede vivir.
Esto es una metáfora, es un cuento, es una historia, pero quiero que veáis que en el fondo aquello que alimentes en tu mente es lo que va a ocurrir en tu vida. Que hay otro dibujo muy chulo, me gusta que dice vuelos liberadores todos los días, no un día sí, un día no, todos los días. Cuando tú quieras, tú te puedes liberar. Tú te puedes liberar cuando te dé la gana. Cada día hay vuelos liberadores. ¿Y cómo se hace un vuelo liberador? Pues soltando todo eso, lo que es miedo. ¿Os acordáis que decíamos que el miedo era la culpa, que el miedo era el juicio, que el miedo era la preocupación? Pues todo eso, todo eso. Es decir, ¿qué es el amor? El amor es la ausencia total de temor. ¿Y qué es la ausencia total de temor? Soltar la culpa, soltar el juicio, soltar el ataque, soltar la defensa, soltar todo, la crítica, soltar la incomprensión, soltar la impaciencia, todo eso. Es decir, eso es el amor, es soltar lastre. Y todo el mundo sabe de qué lastre estoy hablando. Así que si tú sueltas el lastre, que es lo que te priva de sentir la paz y el amor, si sueltas eso, te será muy fácil tener cada día más sensaciones, más continuadas, más intensas y más duraderas de paz interior. Así que, lo dicho, cada día hay vuelos liberadores. Ahora vamos a ver si alguien tiene aquí alguna preguntilla. Hombre, no sé. Yo ya veis que soy bastante radical, pero es que el curso lo es. Es muy, 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 muy radical. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Luego vuelvo a mirar si hay alguna. El curso de milagros es muy radical. No se anda con ramas porque lo que busca es una inversión total del pensamiento. O sea, no un cambio pequeñito. Por cierto, ahora que Carmen decía esto del coaching, imagino que eres, creo recordar que eres coach. Te irá muy bien el curso de milagros. De hecho, en la sala hay más coach, no eres la única. Mira, yo igual ya te lo he dicho, pero a mí lo que más me ha ayudado en mi profesión de coach es el curso de milagros, más que todos los cursos que he hecho de coaching, que he hecho unos cuantos, o los libros que he leído, que son muchos. ¿Por qué? Porque si tú entiendes al ser humano, tú le puedes ayudar. Pero si tú no le entiendes, tú estás en el pozo con él. Y tú dentro en el pozo no puedes ayudarle, tiene que estar fuera del pozo para tirar de él afuera. Entonces, si tú entiendes que es su ego, entiendes lo que le está pasando, lo que siente, lo que ve, porque él tiene visiones, tu cliente tiene visiones, en el buen sentido de la palabra. Si tú entiendes todo eso, tú le puedes ayudar, porque sabes que eso no es real y sabes que se puede deshacer de eso. Pero si tú te crees su problema y tú le dices, hostia, pues sí, pues vaya problema tienes, vaya problemón que tienes, Pues hombre, si eso te lo dice un terapeuta o un psicólogo o un coach, pues apaga y vámonos, porque ya, pues ¿de qué me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a ayudar tú a mí? Sí. O le dices, no, tú tranquilo, que esto también me pasa a mí. Dice, no, es que tengo miedo a morir. Bueno, tranquilo, total, pues sí, a mí me pasa también lo mismo, ¿no? Estamos todos así. Hombre, no le vas a ayudar a eso, ¿no? Entonces, os vais a los que sois coach o terapeutas o que tratáis con gente incluso que estáis en, no sé, dependientes, o estáis o vendedores o gente que está de cara al público, os va a ayudar mucho a entender a la gente. Si viene alguien gritando a tu negocio, piensa que está aterrorizado y que tienes una oportunidad de hacer negocio con él. ¿Cómo? Ayudándole a deshacerse de su terror, protegiéndole, ¿no? Dándole algo que le proteja. Y si le das eso, será tuyo para toda la vida, será tu cliente o tu amigo toda la vida, ¿no? Entonces, si entendéis el curso de milagros, de verdad que os irá muy bien para los negocios, para ayudar a otros, para vuestros hijos, incluso para, no sé, para enseñar, si hace falta. Bueno, pues ahí está, ¿no? Suelta todas las diferentes versiones del miedo, que son muchas, las hemos dicho antes, hemos hecho una lista, son más, pero bueno, todo aquello que te hace sufrir es una versión de tu miedo, todo aquello, pues la escasez o lo que sea, ¿no? Una preocupación, todo eso. Así que suelta eso, libérate, di ya no quiero más eso y verás cómo vas más liviano, estás más centrado, tienes más paz interior y eso es el amor. Esto es muy bueno, porque el curso de milagros lo dice así, no lo digo yo.
el mundo no hace tu miedo. Entonces dirás, hombre, ¿y entonces de dónde sale? El autor de tu miedo eres tú. O sea, no puede ser más radical, ¿no? Esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia. No, el curso no quiere que te sientas culpable porque el curso no cree en la culpa. Yo, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la culpa no existe en ningún rincón de todo el universo. Mira lo que estoy diciendo. O sea, la culpa, no podrías encontrar culpa en ningún rincón de todo el universo. Solo en tu mente si tú la has creado e inventado. Así de claro. Así lo sentí yo un día cuando estaba despidiendo a una persona querida, la muerte. Así lo sentí, así lo vi, así tuve claro eso y desde ese momento ya nunca más he creído en la culpa. Bueno, pues el curso no te quiere hacer culpable a ti porque no sabe que la culpa no existe, pero sí que te da la buena noticia de que tú has fabricado el miedo y que igual que lo has fabricado, lo puedes dejar de fabricar. No sé si ves la metáfora y la palabra que utilizo, fabricar, ¿eh? Tú lo fabricas, tú lo haces, tú lo construyes. Y si tú lo construyes, la buena noticia es que tú puedes dejar de construirlo. Entonces no pienses que el mundo es un mundo lleno de cosas que hay que temer, ¿eh? O que hay gente temible. El miedo es una emoción y como tal solo puede estar dentro de ti. Ahí afuera hay cosas y gente, está claro. Pero la perspectiva que tú le das es la que tú sientes y la emoción que tú generas. El miedo lo fabricas tú. Cada uno el suyo. Yo no puedo fabricar tu miedo. Yo no puedo decirte aterrorízate. Pero sí puedo hacer cosas sabiendo que tú vas a fabricar miedo, porque te conozco. Entonces, bueno, pues voy a hacer alguna cosilla para que tú fabriques miedo cuando yo hago eso. No sé si entiendes la cosa. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia. El mundo no está, el miedo no está en el mundo, no está ahí. Simplemente es nuestra falta de entendimiento, nuestra ignorancia la que nos hace temer. Pero si fuéramos sabios, no tendríamos ningún temor. Solo tu mente puede producir miedo, pero pedimos a otros que nos liberen de él. Esto es una contradicción tan grande. Es decir, yo fabrico el miedo y luego me voy a un psicólogo o a quien sea, un amigo, y le digo, oye, ayúdame que tengo miedo de esto. Pues vaya tontería. Si tú estás haciendo esto y luego le vas a otro para decirle que, no sé, lo encuentro un poco extraño, ¿no? Yo creo que tendrías que empezar un poco por ver qué has hecho. No, no ir a alguien que no puede cambiar tu estado emocional, porque no puede, y decirle que ahí afuera hay una cosa que se llama miedo y que a ver es una cosa que es surrealista, vamos, no sé si lo entendéis, pero visto de lejos es surrealista. O sea, tú creas un rollo mental y luego le dices a otro que quite el rollo mental, pero el rollo mental lo tienes tú. Entonces, ¿no? Bueno, mirad, esto debe ser el festival de Sitges, no sé lo que es, pero bueno. Fijaros que hoy en día y últimamente, no sé, en los últimos años, hay unas películas en la cartelera que ponen los pelos de punta. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo la gente paga un dineral, porque ir al cine es caro, para meterse miedo en el cuerpo. O sea, fíjate tú, es una metáfora, porque tú igual dices que tú no fabricas tu miedo. Bueno, no sé si yo creo que sí lo fabricas. Pero no solo lo fabricas, sino que lo alimentas. Es decir, que el domingo coges y dices, venga, vamos a ver una película de terror a ver si lo paso bien mal, bien mal, bien mal. Y encima le voy a pagar al cine por 7 euros, ¿no? Lo que valga. Hombre, yo creo que estamos un poco chiflados, ¿no? Es decir, ¿hace falta todas estas películas? Yo creo que no hacen falta, ¿no? Porque además todas te explican historias surrealistas, ¿no? Todas. No, pues no sé, bosques malos, no sé, los bosques no son malos, ¿no? O niños criminales, bueno, pues yo no creo en eso tampoco, ¿no? Son unas cosas extrañísimas, ¿no? En fin, yo creo que tendríamos que reflexionar, yo creo que la gente se da miedo a sí misma y además se da dosis de miedo pues con, pues eso, leyendo libros o con películas terroríficas. Y yo no lo hago, obviamente, no os lo recomiendo que lo hagáis, seguro que no lo hacéis ya, pero yo me acuerdo que hace muchos años, te estoy hablando de los años 90, fui a ver El silencio de los corderos y me juré por mí mismo que a partir de ese día solo vería películas
pues no sé, tipo Dumbo y bueno, y aún, porque en Dumbo también lloras un poco. No sé si me entendéis. Y nunca más he ido a ver películas que me estresen. Yo creo que si pago dinero es para que alguien me ponga mejor, no peor de lo que estaba, ¿no? Así que quien se dé miedo, peor para él, dice Miquel. ¿Cuál es el lastre que habría que eliminar primero? Da igual, porque en el fondo todos son lo mismo. Es decir, son disfraces de la misma emoción. ¿eh? Por lo tanto, empieza por donde quieras, no importa. Porque todos los miedos son el mismo miedo, todos. Dirás, no, es que es diferente el miedo, este es más grande, este es más pequeño. No, 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 todo es lo mismo, la misma semilla. Así que empieza por el que tengas más cerca, da igual. Esto es importante, Miguel, que lo entiendas. Todos los miedos son iguales, no hay ninguno que sea diferente. Solo que cambia el disfraz, la apariencia, pero esencialmente todos son fantasías, por lo tanto todos son el mismo error. Dice el Miguel, es que tengo muchos. Insisto, no tienes muchos, solo tienes una ausencia de temor, una, y un miedo. Y ese miedo se manifiesta de muchas maneras, en muchos sitios, en muchos contextos, con muchas personas, ¿sabes? Pero en el fondo es el mismo. Si tú, igual que amor, me dices, pero ¿cuántas clases de amor? No, pues es una. El amor es el amor, ya está, no hay. ¿eh? Es el amor, punto. Y el miedo es el miedo. Entonces toma diferentes vestidos, uniformes, disfraces. Pero no tienes muchos, tienes uno. Y lo único que necesita tu vida para verse libre de miedo es amor. Amor. Y yo te animo a que cojas, por ejemplo, pues lecturas inspiradoras de personas amorosas, pues no sé, léete a maestros budistas, a Thich Nhat Hanh o a Eckhart Tolle o personas laicas como pues Louise Hay o quien tú quieras, o Juan Dyer, Deepak Chopra, es decir, personas que están enfocadas al amor y simplemente poniendo foco en el amor a través de otro, un autor, ya verás cómo eso va entrando en tu vida y cuando llegue algo de temor te parecerá surrealista, o sea, no lo entenderás, llegará, no sé, yo a veces pillo en la tele algún sketch o algo y me pongo a reír, pongo a reír porque lo que estoy viendo no sé lo que es, entonces me río. Muy bien, Josep dice, en el vuelo liberador se sueltan expectativas. ¿Qué relación tiene la expectativa con el miedo? Sí, las expectativas en el fondo son como trampas. El miedo es a que no se cumplan. Es decir, si tú tienes expectativas sin apego, no hay problema. Pero normalmente las expectativas son con apego. Es decir, quiero que ocurra. Y si no ocurre, me sentiré mal. Decepcionado, triste, cabreado, lo que sea. Entonces las expectativas suelen, cuando no se cumplen, que es a menudo, suelen generar emociones de miedo. Bueno, pues no me han llamado para el trabajo que yo creía que me iban a llamar, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora no tengo nada, ¿no? Entro en pánico, ¿no? Bueno, cosas así. Dice Josep, miedo también da leer el periódico, sí, y a ver el telediario. Por tanto, yo no veo ni lo uno ni lo otro. Muy bien, Josep, yo tampoco lo hago. Yo os recomiendo a todos que no veáis las noticias, simplemente porque no es la verdad. Es decir, es cierto que eso ocurre en el mundo, pero forma parte del sueño del mundo. Pero también ocurren cosas amorosas, buenas, alegres, que no se mencionan en el telediario, en el diario, porque no dan negocio. Entonces, ellos siempre te hablarán de muertos, de accidentes, de desastres, de crímenes, en fin, todo lo que saben que sube la audiencia, porque ellos lo que quieren es audiencia, ellos no quieren que tú seas feliz, ni siquiera quieren que estés informado. Si quisieran que estuvieras informado, dirían más la verdad, y en realidad no lo dicen la verdad, o dicen una parte, ¿no? O dicen su verdad. Así que no hace falta ver ni los telediarios ni los periódicos. Son un saco de terror. Muy bien. Jone, querida, muy bien. Dice, el hecho de que haya cosas que nos den miedo
que sean repetitivas y otras no, parece curioso. ¿Por qué somos capaces de poner amor en algunas cosas y no en otras? Bueno, sí, es verdad que somos obsesivos, ¿no?, con algunas cosas, somos un poco repetitivos, es decir, tenemos un paradigma o una percepción en un tema en el que sea y no lo queremos cambiar, no creemos ni que se pueda cambiar, lo damos por cierto, creemos que una opinión es un hecho, y entonces ahí entra el miedo y ahí se queda, porque eso es intocable, ¿no? Y en otras cosas, pues sí. Entonces yo creo que eso es una falta de flexibilidad y de cerrazón mental. Todo aquello que te hace sufrir en realidad es mentira. Lo que no entiendo es por qué alguien sigue creyendo lo que es mentira. Porque es adicto. Bueno, ya entiendo la adicción, entiendo el fenómeno de la adicción, pero cuesta de entender por qué alguien es adicto a algo que en realidad le está perjudicando, ¿no? Es una contradicción tremenda, ¿no? Es un drogadicto que se está matando a sí mismo, ¿no? Entonces, que cada uno detecte qué paradigmas son los que no ha revisado o no se ha atrevido a cambiar y que los cuestione. Si cuestiona todo aquello, todas las áreas de miedo de su vida, las cuestiona, pronto será capaz de sustituirlas por una percepción amorosa de esa misma área de su vida, sean las relaciones, la salud, lo que sea. Así que lo que tenemos que hacer es examinar nuestras vidas, ver y empezar por donde hay sufrimiento, cambiar la percepción de esa área de mi vida y cuando cambie la percepción desde el amor, ese miedo finalmente con tiempo, porque ya somos adictos, irá disolviéndose. Pero bueno, esto es un trabajo, Jone, de tiempo, y de paciencia y de persistencia, como todo. Hemos creado todas esas zonas temerosas. Entender el miedo. En realidad no habría que entenderlo, porque si lo entiendes es que te crees que es real. Es decir, de hecho ahora no tendríamos que estar hablando del miedo, porque todo el rato que pasemos aquí hablando del miedo es darle realidad. Y yo insisto, estamos hablando de algo irreal. Entonces es muy extraño que aquí personas adultas estén dedicando tiempo y energía a una cosa irreal. Pero bueno, dicho esto, y el libro lo hace, también como yo, dicho eso, lo vamos a hacer como una excepción, porque estamos aprendiendo. Pero está claro que una vez hayamos aprendido ya no le vamos a dar ese tiempo, espacio y energía al miedo. ¿Lo entendéis, no? Es decir, para resolver el problema tenemos que hablar de él, pero entendiendo que el problema no es un problema. No nos equivoquemos. Si le decís a alguien, oye, que le hemos dedicado 1 hora y media al miedo, entonces pensará, hombre, claro, 1 hora y media ya lo entiendo, porque es que el miedo es una cosa muy gorda, ¿no? Hay que dedicarle tiempo al miedo. Entonces lo que estamos haciendo es hacerlo más grande, y no es eso. Bueno, tener miedo parece una cosa que, como decía Jone, ¿no? Hostia, pues que no se puede controlar. Oye, pues no sé, pues cuando hablo de este tema, pues me entra el miedo, ya está, y punto. Y no hay tu tía, ¿no? Y no se controla eso, ¿no? O algunos me dirán que el miedo es bueno. Dirán, no, es que a mí el miedo me protege. O sea, yo cuando tengo miedo, pues cierro las puertas y eso me protege. O cuando tengo miedo, pues no salgo a la calle y eso me protege. Bueno, yo no creo que te proteja. Yo creo que te encierra dentro del miedo. O sea, sigues viviendo con el miedo, con lo cual no te protege. No te protege de tu miedo. O sea, es como si tú te encierras en tu casa con tu miedo, estás sufriendo tu miedo, pero dentro de una jaula ahora. Estás enjaulado. Estás en una jaula, pero con miedo dentro. Si no tuvieras miedo dentro, pues no te haría falta la jaula. Así que el miedo parece que nos protege y no es verdad. El miedo nos esclaviza. La prudencia sí que nos protege. O sea, tú puedes ser prudente, hombre, y no pasar de 100 kilómetros por hora en el coche, está muy bien. No te digo que tengas miedo a la velocidad. Yo nunca te diré ten miedo a los 180, no. Y te diré sé prudente, no pases de 100, no hace falta. Vale. La prudencia te protege, pero el miedo no te protege, el miedo te esclaviza. Entonces, claro, vemos que como tanta gente sufre miedo durante tantos años y toda su vida, pues oye, será normal, ¿no? Como todo el mundo lo tiene, bueno, pues forma parte de la vida el miedo, ¿no? Pues no. Forma parte de esta vida, pero no de la vida, de la vida que hemos creado, pero no de la vida real. Así que el miedo no es involuntario, en el fondo lo estamos alimentando.
El miedo no nos protege, todo lo contrario, el miedo se retroalimenta a sí mismo y que sea normal, que sea frecuente, no quiere decir que sea normal. ¿Eh? O sea, que todo el mundo fuera, por decir algo, que hasta una cosa que el curso no diría nunca, ¿no? Pero no sé, que todo el mundo vaya vestido de amarillo, no quiere decir que sea normal, hombre, igual todo el mundo, es frecuente ver a gente, pero no es normal, ¿no? No sé, es una cosa un poco así, no sé si me entendéis. Bueno, y la cuestión es, ¿tú te imaginas un mundo sin miedo? Y dices, hombre, pues sería extraño, ¿no? No habrían cerraduras, ni verjas, ni policías, ni ejércitos, ni caras de mal humor, ni gritos, ni amenazas, ni banderas, ¿sabes? Bueno, un mundo no sé, pero oye, ¿y tu vida? ¿Tú te imaginas tu vida sin miedo? ¿Cuántas cosas no has hecho por miedo? ¿A cuánto no te has atrevido? ¿Eh? ¿Hay un viaje que no has hecho? ¿Una profesión que no has empezado? ¿O una pareja a la que dijiste que no? ¿O un cambio de país? No sé, ¿cuántas cosas has hecho? Pues no lo sé, pero yo creo que y los coaches lo vemos, que muchas personas no hacen cosas en su vida porque tienen miedo. Pues miedo a fracasar, miedo a no conseguirlo, miedo a que dirán, miedo a no poder, miedo a que sea. No sé. Entonces, ¿cuántas cosas te ha quitado el miedo? ¿Y cómo sería tu vida sin miedo? ¿Qué habrías hecho? ¿O qué harías hoy si no tuvieras miedo? ¿A qué te atreverías? Pues empieza a preguntártelo. Porque la pregunta de ¿sirve para algo el miedo? Yo tengo respuesta. Y supongo, espero que tú la tengas también. El miedo no sirve para nada. No sirve para nada, no es útil, no tiene ningún beneficio. No, es que, fijaros una cosa, si yo le veo una ventaja, lo estoy haciendo real. Si yo digo que el miedo es útil para algo, además de ver la utilidad, le estoy dando realidad. Pero estoy hablando de humo. Entonces, la pregunta es, ¿la nada sirve para algo? Fíjate qué pregunta te estoy haciendo. ¿La nada sirve para algo? Y me tendrás que decir, no, la nada no sirve para nada, porque es nada. Pues eso es, esa es la respuesta acertada. La nada no sirve para nada porque es nada. El miedo es una creación, una fabricación mental, no está en el mundo, no existe. Y no siendo real, ha creado efectos en tu vida, como pues no atreverte pues, a aprender un idioma o a aprender el piano o irte a un país no sé, o a casarte o a tener no sé, mil cosas. Así que no sirve para nada el miedo. Al contrario, el miedo nos quita libertad. El miedo es una emoción muy, ¿cómo lo diría yo? No sé, como muy elemental, ¿no? Muy básica, ¿no? Muy poco sofisticada, que deberíamos trascender ya, en un estado de conciencia deberíamos trascender ya esa emoción tan básica, tan elemental, tan troglodita, ¿no? Y en el fondo, como está ahí, como la gente se aferra al miedo y sigue existiendo fabricando miedo, hay gente que se aprovecha del miedo. Entonces, verás que mucha gente se aprovecha de tu miedo y te manipula. Pues puede ser tu jefe, puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser quien sea. Tu jefe de gobierno, cualquier político, puede, y lo hace, te manipulará, porque le estás dando el mando a distancia tuyo, y pone, tengo miedo, y entonces dice, a ver cuánto miedo tienes, y va tocando el botón y ve que tienes miedo, y entonces te controla. Dice, si pides que se te libere del miedo, mas no de la causa, pides un imposible. No puedes liberarte del efecto si mantienes la causa. Claro, entonces tú dirás, bueno, pues entonces sí, no voy a tener miedo de la muerte, ya está. Bueno, ya está. No, ya está, no. Porque si tú sigues creyendo en la muerte, es lógico y normal que tengas miedo. La causa no está en eliminar el miedo a la muerte. La causa está en no creer en la muerte. Si tú no crees en la muerte y crees en la eternidad, por ejemplo, entonces el miedo ya no es una consecuencia de eso. No sé si lo entendéis, ¿no? Entonces, se trata de ir a la raíz, no a la superficie. El miedo se manifiesta de muchas formas. Entonces, no ataquemos esa manifestación. Lo que tenemos que resolver es la causa que está generando eso. Entonces, si yo te doy una pastilla para no tener miedo, bueno, cuando no tengas la pastilla tendrás miedo. O cuando no, es que al final no podemos matar síntomas. Lo que tenemos que hacer
es eliminar las causas. Y las causas es saber quién eres, qué es la vida y cuál es el sentido de todo. Entonces sales de la fantasía del miedo. Alguien dice, domina el miedo, tienes que dominar tu miedo. No, error, no hay que dominar el miedo porque lo estás haciendo real. Nadie en su sano juicio dominaría una cosa que es nada. Si tú crees que es algo, entonces tratarás de controlarlo, dominarlo, pero y entonces el problema es que ya crees que es real. Entonces, esa no es la solución. No trates de controlar tu miedo, no trates de dominar tu miedo. Lo que tienes que hacer es dejar de crear el miedo. Entonces no habrá nada que dominar, no habrá nada que controlar porque simplemente no lo has fabricado. Yo creo que es mucho mejor dejar de fabricar miedo que fabricarlo y luego tratar de anularlo, dominarlo o lo que sea.